Vale. Pues empiezo de nuevo. Aquí tenemos el equipo del proyecto. Y bueno, uno de los puntos de partida de este proyecto no es una frase de Descartes, pero Descartes resume muy bien la idea. Es decir, que el fin de la música es complacer y mover nuestros afectos. Y nosotros lo que queremos es investigar sobre eso. Entonces, algunas preguntas preliminares que yo planteaba al pensar en este proyecto es: ¿cómo se expresan las emociones con música? ¿Se pueden identificar los recursos musicales que usan los compositores para expresar emociones concretas? ¿Se puede estudiar la representación de las emociones, el nivel poético, sin entrar en su recepción, el nivel estésico? O sea, no pensar tanto en lo que nosotros como oyentes percibimos, sino lo que se plasma, lo que tiene en la cabeza el compositor en el proceso de creación. ¿Y se puede identificar el significado emocional de obras musicales concretas? Y otra pregunta importante: ¿hasta qué punto el significado emocional de la música es una construcción cultural o, como podrían pensar otros, es algo innato? Y luego otra cuestión que es muy importante en este proyecto es si es posible superar nuestro prejuicio estético para estudiar música que no es canónica, que es rutinaria o simplemente mala. O sea, el objetivo de este proyecto no es estudiar obras maestras, que es un objetivo muy común en la investigación musical, sino estudiar música en un corpus muy amplio en la cual va a haber música muy buena, va a haber música buena y va a haber música que probablemente sea rutinaria o simplemente mala. Podemos superar ese prejuicio estético que nos lleva a estudiar lo más hermoso y estudiar la música en su conjunto. Pues eso es una de las preguntas preliminares. Y luego tengo algunos puntos de partida. Los que hemos estudiado en los conservatorios siempre nos han enseñado que la música perfecta, la música absoluta, es la música instrumental, pero eso es una cosa moderna. Hasta el siglo XVIII o XIX incluso se consideraba que la música perfecta era la música vocal, y es un concepto que viene de los griegos, el concepto de teleion melos, que es la música que combina palabras, armonía y ritmo. Y sobre esto hay que tener en cuenta que la ópera es el tipo de música más cultivado durante el antiguo régimen. Digo ópera, pero lo digo en un sentido amplio, lo que llamaríamos en España el teatro lírico, o sea, el teatro musical. Y la ventaja es que la ópera no es solo música, porque combina palabras, armonía y ritmo en una representación dramática, lo cual hace más fácil entender lo que está pasando en los personajes. Y una premisa de las que yo parto es que el concepto de música absoluta que se acuña en el siglo XIX fue posible tras décadas de codificación semántica en la ópera. O sea, que una asociación de situaciones dramáticas y textos poéticos asociados con música, al final se fue codificando una serie de expresiones, y eso es lo que los compositores desarrollaron, una serie de convenciones para expresar las emociones con música. Y creemos que, aunque la expresión de la emoción responde a muchos parámetros, y lo vamos a comentar más adelante, creemos que hay algo en el nivel neutral de la música, o sea, en la partitura, que está relacionado con las emociones humanas. Porque nosotros no somos psicólogos, no podemos estudiar cómo perciben las emociones el público, sino lo que podemos estudiar son las partituras. No nos podemos ir hacia el siglo XVIII y preguntar a Mozart qué es lo que quería expresar. Lo que podemos hacer es estudiar aquello que quedó fijado en la partitura. Y ese es el punto de partida de este proyecto. Entonces, el proyecto Idone tiene 4 objetivos fundamentales. Y a lo largo de la presentación vamos a tratar algunos de ellos. El principal es identificar las técnicas usadas por los compositores del siglo XVIII para expresar o provocar emociones en los oyentes. O sea, encontrar lo que podríamos llamar el toolkit, la caja de herramientas de los compositores. Y para ello, en vez de estudiar lo que está disponible en las redes o en las publicaciones convencionales, hemos decidido que no nos vale, sino que vamos a crear un nuevo corpus de objetos digitales que consiste en 4.000 áreas en formato digital. O sea, que vamos a crear nosotros el corpus de lo que consideramos que es relevante para nuestra investigación y no ir a buscarlo, a investigar sobre lo que ya está disponible. Y paralelamente vamos a desarrollar un clúster de modelos analíticos relacionados entre sí que permitan la identificación de los patrones narrativos, poéticos y musicales vinculados con la expresión de las emociones. O sea, que creamos el corpus y creamos la herramienta para analizarlos. Y no nos basta con eso, sino que queremos transferir los resultados
de la investigación más allá del mundo académico. Vamos a hacer publicaciones, pero vamos a hacer otras cosas. Para este objetivo hemos identificado un género que es especialmente adecuado para esta investigación, que es la ópera seria, porque tiene una serie de características. Primero, que tiene un número reducido de personajes, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con la ópera del siglo XVII, donde podíamos tener 15 personajes en una ópera. Luego, tiene una estructura dramático-musical predecible que está diseñada para explorar emociones intensas. Y esta estructura dramático-musical, algo comentaré un poquito más adelante, tiene una característica importante y es la separación clara entre recitativo y aria. Y el punto último, digo, las arias son donde el recitativo es donde se expresa la acción dramática, lo que ocurre, y el aria es donde los personajes paran la acción dramática para expresar una emoción determinada. Y las arias son como píldoras concentradas de significado emocional, o sea que suelen tener un carácter emocional concreto. Y esa es una premisa que utilizamos para intentar buscar la expresión de las emociones en las arias. Y luego hay otra ventaja importante en la ópera seria, que no ocurre, por ejemplo, en el siglo XIX, y es que los mismos libretos fueron puestos en música por docenas de compositores a lo largo de un siglo. Y además, a lo largo de una geografía muy amplia, que va de Lisboa a San Petersburgo, o desde Palermo hasta Londres o hasta Copenhague, y eso también permite que el estudio no sea centrado en un país, en un territorio concreto, en una época concreta, sino que abarcamos un periodo cronológico muy amplio y una geografía que prácticamente recorre toda Europa. El eje central de este corpus es esta figura, de la que hablaremos bastante en algunas de las presentaciones, que es Pietro Metastasio, que me perdonen los que se dedican a otros siglos, pero es el libretista más importante de la historia, porque no hay ningún caso en la historia de la ópera que domine el género como lo hizo Metastasio a lo largo del siglo XVIII. Y lo voy a mostrar con la siguiente slide. Aquí tenemos todas las óperas, el número de óperas nuevas que se estrenaron en distintas décadas del siglo XVIII, que podemos llegar hasta 900 óperas distintas en la década de 1790. Bueno, pues estas son las óperas basadas en libretos de Metastasio. Si os fijáis, en la década de 1750, el 30% de las óperas nuevas que se estrenaban en Europa, 31, casi un tercio, tenían libreto de Metastasio. Y su influencia perdura hasta bien entrado el siglo XIX, aunque ya de una manera mucho más testimonial. No hay nadie en la historia de la ópera que pueda haber dominado un escenario como él, y eso nos da una ventaja, y es que nos permite, a través de la obra de Metastasio, estudiar una época completa. Metastasio escribió 27 libretos de ópera, pero de los cuales no podemos abarcar todos, porque calculamos que se hicieron unas 900 versiones diferentes de sus libretos. O sea, estamos hablando de una media de 30 versiones musicales por libreto. Entonces nos hemos decidido centrar en 8, aunque es posible que no lleguemos a los 8. Estamos ahora mismo trabajando con 4 y en función de la evolución de la dinámica de trabajo continuaremos. Y en esta tabla se puede ver el número de versiones de cada uno de los libretos. Los colores, el azul se refiere al número de versiones completas que se conservan, o que nosotros hemos podido identificar que se conservan completas. El número naranja, la parte naranja de la barra, se refiere a versiones que se hicieron pero que no se conservan completas, sino parciales, bien porque solo se conservan algunos actos, bien porque solo se conservan, por ejemplo, las arias en colecciones de arias. Y luego la parte gris de la barra se refiere a versiones completas que se hicieron, que lo sabemos por la documentación, por los libretos, otros documentos, pero que no se conservan en la actualidad, o por lo menos no están localizadas. Esto hace que, por ejemplo, Artaserse, por alguna razón se ha borrado el número, se conoce que se hicieron 98 versiones diferentes del libreto, perdonad que le he dado sin querer, 98 versiones de un mismo libreto. De Alessandro vienen a ser unas 85, de Adriano supera las 60, de Mofonte tiene 59, Didone 58. O sea, os dais cuenta de que estamos hablando de cifras extraordinarias, y en general de los libretos que estamos barajando, que son Artaserse en este momento
Artaserse, Alessandro, Demofonte y Didone tienen más de 30 versiones cada una. Pues esto es el punto de partida del proyecto. Aprovechar que tenemos, en el caso de Artaserse, 45 compositores que conservamos la partitura completa, pues lo que queremos es comparar las distintas versiones de los compositores para la misma área. Imaginaros que hubiera 30 o 40 versiones de la Traviata y quisiéramos comparar un área de la Traviata en la versión de 30 compositores. Pues esto vendría a ser lo mismo, pero en este caso sí lo podemos hacer. Ahora vamos a pasar ya a la estructura del proyecto. Los objetivos que he señalado antes los vamos a investigar a través de 6 work packages, paquetes de trabajo diferentes, que exigen metodologías propias en cada uno de ellos. Y yo voy a decir ahora aquí con los paquetes y luego a continuación vamos a intervenir sucesivamente Ana, Paula y yo para explicar distintos aspectos de los paquetes de trabajo. El primero, la recopilación de fuentes poéticas y musicales y la tabulación de datos. O sea, hay que tener información detallada de las fuentes. La segunda es análisis y anotación de los 8 libretos, incluyendo identificación de emociones básicas. El tercer paquete es la edición digital de las 4.000 áreas. El cuarto es el análisis convencional y computacional de las áreas. El quinto es la interpretación de resultados y publicación, o sea, es difundir dentro del ámbito académico. Y el sexto paquete es el diseño de un festival Metastasio de ópera. Y ahora vamos a pasar y vamos a comentar los distintos. Ahora pasa a hablar Ana Llorens. Gracias, Álvaro. A pesar de que cada paquete tiene sus propios objetivos y que cada uno tiene su propia metodología, todos ellos están relacionados. Es una red bastante compleja de tareas y trabajos que desarrollamos cada uno de nosotros. Como veréis en esta diapositiva, muchos de nosotros estamos asignados en varios de los paquetes. El primer paso fue y sigue siendo localizar las fuentes poéticas y musicales de todo el corpus que queremos crear y tabular los datos que estas fuentes nos dan. En esta tarea estuvimos trabajando Nicola, que ya no está en el equipo, Gorka y yo, y ahora se acaba de incorporar Valentina, que nos ayudará en esta tarea. A partir de estas fuentes, por una parte tenemos las poéticas y por otra las musicales. En el estudio de las poéticas ya entramos en el paquete número 2, en el que se analizan los libretos, su dramaturgia y las pasiones de las áreas que las componen. En esta tarea trabajan Álvaro, José María, Valentina, Pablo, Víctor, Nicola en su momento y también Gorka. Por otra parte, el disponer de estas fuentes, tanto poéticas como musicales, nos está permitiendo elaborar una base de datos relacional, de la que hablaremos en la siguiente diapositiva, con los datos que estas fuentes tienen para luego poder pasar al análisis. Aquí trabajamos Valentina, Nicola, Gorka, Pablo, Tatiana, que se acaba de incorporar, Paula y yo y Gorka. Luego, a partir de las fuentes musicales, pero también las poéticas, porque necesitamos comparar unas con otras, como veremos más adelante, pasamos a uno de los paquetes más importantes o que más carga de trabajo tienen, que es el tercer paquete, que es la edición digital de las áreas. Aquí trabajamos, como veis, prácticamente todos nosotros. Los primeros 4 son nuestros copistas, Carlota, Alberto, Iván y David. También nuestros correctores, Javier, Tatiana, Nicola, Valentina y yo, y también Judith Ortega, que en su momento cuando participó en el proyecto nos ayudó a establecer una serie de criterios editoriales de los que hablaremos en una de las próximas sesiones. Gracias a la unión de la edición de las partituras y de los datos que tenemos en la base de datos o que vamos a ir recopilando, podemos pasar al paquete 4 de análisis musical. Aún así, aunque todavía no disponemos de todos los datos, estamos desarrollando, Paula, en su momento Emi y yo también, el clúster de modelos analíticos para que se pueda aplicar a todas nuestras áreas a la vez, las 3.000 o 4.000 que hagamos en su momento.
Gracias a toda la información o el resultado de estos paquetes de trabajo, especialmente los paquetes 2 y 4, pero también el paquete 1, estos resultados los queremos compartir con toda la comunidad científica. Además, el poder disponer de esta edición, de las ediciones de las áreas, nos va a permitir poder proyectar un festival de ópera Metastasio, en el que principalmente lo van a proyectar Álvaro y Clara, y también otras actividades de transferencia de conocimiento fuera del ámbito académico. El primer paquete, ahora vamos a centrarnos en cada uno de los paquetes con más detalle. El primer paquete está centrado en encontrar y localizar y evaluar las fuentes poéticas y musicales que existen o que creemos que existen para nuestro corpus. Para ello hemos tenido que recurrir a bases de datos como Sartori, Corago, o bases de datos de fuentes como el RISIM, el catálogo del Servicio Bibliotecario Nacional Italiano, al New Grove y a los catálogos de muchas bibliotecas y archivos, principalmente en Europa, pero también en América. Una vez localizadas estas fuentes, procedemos a una evaluación con los datos que tenemos de partida según los catálogos e intentamos identificar el mejor manuscrito y el mejor libreto. Los libretos, bueno, hay diferentes copias en muchos lugares. Quería identificar el Codex Optimus. Aún así, una vez identificado, o el que creemos que es, procedemos a contactar con las bibliotecas o los archivos y solicitar una reproducción. Muchas veces cuando nos llega esta reproducción vemos que realmente no es la mejor partitura, no es la que se corresponde con el libreto que queremos estudiar, y en otros casos sí, con lo cual hay que volver a nuestros datos y solicitar otra partitura nueva. Los datos que sacamos de estas fuentes poéticas y musicales nos está permitiendo realizar una base de datos relacional en el que partimos del concepto de evento, que sería cada una de las producciones operísticas de cada uno de los libretos. Aquí es uno de los primeros resultados de este primer paquete. Como decía, también pretendemos compartir los resultados de la investigación en el ámbito académico, y Gorka, Nicola y yo elaboramos un catálogo de fuentes musicales y poéticas sobre el libreto de Mofonte, que acaba de salir hace unas semanas. Aquí veis el esquema de la primera parte de nuestro plan de base de datos. Si veis el cuadro de la esquina superior izquierda, partimos como concepto superior del texto dramático de cada uno de estos libretos, cada uno de los cuales tiene su propia versión, que sería el cuadro de la derecha, el Drama per Musica version. Cada uno de estos cuadros o conceptos tiene sus propios datos que están relacionados los unos con los otros. Si veis, en cada una de las cajas tenemos el identificador principal, que es el que está en la llave amarilla, pero tenemos otros identificadores en rojo que se relacionan con los identificadores de cada uno de otros de estos conceptos. Si seguimos viendo el esquema, cada versión musical se corresponde con una performance, con una interpretación que tiene su ciudad, su territorio, el año, el teatro, la ocasión en la que se produjo. Y dentro de cada una de estas representaciones había cantantes, y cada cantante tiene también sus propios datos. Por supuesto, cada versión de cada uno de los libretos tiene un compositor y tiene un libretista, y todas estas versiones tienen sus propias áreas, que se pueden corresponder o no con las áreas de la concepción original del libreto de Metastasio, porque una cosa es el libreto pensado por Metastasio y luego todas las variaciones que sufrió a lo largo del siglo XVIII. Más abajo en nuestro esquema estaría toda la parte musical. Bueno, pues ahora me toca a mí. El segundo paquete de trabajo es el análisis y la anotación de los 8 libretos, y este paquete tiene dos partes. Una se refiere a los estudios de los conceptos de emoción o pasión en el siglo XVIII, para lo cual estamos profundizando, sobre todo José María y yo, pero también otras personas, Víctor, contamos también que Valentina nos ayude, Lorenzo Bianconi, que nos ayuda a la distancia, y es sobre todo
digamos, es bien conocido que la referencia, el modelo conceptual de las emociones vigente en el siglo XVIII y sobre todo el que utilizaba Metastasio está inspirado en las pasiones del alma de Descartes, que es el tratado más importante sobre esta cuestión del siglo XVII, pero que tuvo muchísima influencia en el siglo XVIII. Y entonces nuestro trabajo se basa, por un lado, en estudiar ese tratado, por otro lado, en estudiar de qué manera esta filosofía se adapta a la dramaturgia de Metastasio, estudiando su formación. José María, por ejemplo, está leyendo toda la correspondencia de Metastasio para identificar todas las conexiones. Porque un elemento muy importante es aplicar luego esto al análisis de la dramaturgia de cada libreto. Tenemos que entender muy bien, por un lado, la constelación de personajes, que aunque ya he dicho que son pocos y arquetípicos, en realidad son muy distintos en cada libreto. Una de las características de Metastasio es que no se repite. O sea, cada libreto para él es un reto para hacer algo diferente, y eso es lo que lo hace apasionante este trabajo. Y luego tenemos que estudiar la trama y las acciones, porque las acciones condicionan, o sea, la relación entre los personajes y la acción, lo que ocurre, tiene su reflejo en las áreas. Esta estructura de tipos de acción está basado en un investigador francés, Gilles Devan, que es el análisis más completo que hay, el modelo de análisis más completo que hay para la dramaturgia de Metastasio. Entonces necesitamos identificar las pasiones expresadas en cada área, porque eso es uno de los objetivos de este proyecto, cómo expresaban los compositores las emociones. Para eso tenemos que identificar qué emoción está en juego. Y una síntesis muy breve de la concepción de Descartes, a la de que dedicaremos la siguiente sesión, que lo haremos José María y yo. Y dos ideas fundamentales. Una, que Descartes tiene una concepción dualista del hombre, la concepción de que el hombre tiene un cuerpo y un alma que están separadas y están conectadas entre sí a través de una glándula, que es la glándula pineal, que está en el centro del cerebro. Y luego que tiene una explicación mecanicista de las pasiones, o sea, que hay unos mecanismos dentro del cuerpo y dentro del alma que explican la dinámica de esas pasiones. Es muy importante entender el concepto de pasión en Descartes. Pasión es todo lo que experimenta el alma como consecuencia de una acción. O sea, una acción es cualquier cosa. Una acción puede ser que yo vea que una persona me va a dar un puñetazo, eso es una acción. Pero una acción también puede ser que yo vea a mi novia hablando con otro hombre y enseguida piense que está ligando con él y me pongo celoso. Entonces, cualquier cosa puede ser una acción, y pasión es la reacción. Y esa reacción se transmite en el cuerpo a través de un concepto que Descartes llama los espíritus animales, y que yo me gusta considerarlo como una metáfora de las conexiones neuronales. O sea, porque realmente lees lo que dice Descartes y es una intuición de la transmisión eléctrica a través de las neuronas, solo que él en ese momento no se conocía la neurona, pero sí dice que se transmiten a través de unos filamentos muy finos que son los nervios. Y todo tiene que ver con la dinámica del corazón y de la sangre. Esto es muy importante para entender no solo la concepción de Descartes, sino cómo eso se aplica en los libretos, porque en Metastasio muchas veces vemos que un personaje dice, pero estás pálido, ¿qué es lo que te pasa? Y Descartes explica la relación de la palidez o del enrojecimiento con determinadas pasiones, o sea que se ve que el sustrato está ahí en Metastasio también. Y de hecho, Las pasiones del alma es el primer manual de autoayuda de la historia, porque Descartes lo escribió para una princesa bohemia que le decía, que quería que le explicara cómo se pueden controlar las pasiones. Entonces, Descartes lo que hace es explicar cómo funcionan las pasiones, porque para poderlas controlar tenemos que saber cuál es la dinámica, y me refiero a estos aspectos del corazón, de la sangre, etcétera, y de qué manera la voluntad, que depende del alma, hace posible controlar las distintas pasiones. De esto hablaremos en extenso José María y yo. Y luego, en las pasiones, Descartes distingue entre pasiones básicas, que son 6, 2 de ellas que no tienen contrario, una es la admiración y otra es el deseo. El deseo es algo que proyectamos hacia el futuro. Y luego otras 4 pasiones que están agrupadas de 2 en 2, alegría y tristeza, o más que alegría, gozo en algunas traducciones, y luego amor y odio. Y luego hay unas 40 pasiones que son secundarias y que están relacionadas con las anteriores. Por ejemplo, el asombro es un exceso de admiración,
La esperanza es una combinación de gozo, o sea, de alegría, con deseo, mientras que la envidia es una combinación de tristeza y odio. La ira es una combinación de odio, deseo y amor a uno mismo. Y los celos una combinación de temor, deseo y estima. Como podéis ver, esto solo es un ejemplo, es muy complejo y necesitamos entender esto para ser capaces de identificar cuál es la pasión que está expresada en cada momento en la ópera. Es verdad que la capacidad que tiene la ópera para expresar un significado y para expresar emociones está basada en muchísimos factores. Yo ahí tengo todos los factores. Nosotros podemos estudiar los 3 o 4 primeros a través de los libretos, o sea, la constelación de personajes, la trama, el lenguaje, el texto poético en sí, y después podemos estudiar la música a través de las partituras, que es realmente lo que se centra en la mayor parte de los paquetes. Todo lo demás es fundamental y nosotros no negamos que sea importante quien canta, la orquesta que tiene, el propio acto de representación, la puesta en escena, el lugar donde ocurre, el teatro, la sociedad y la época en la que ocurre. O sea, no es lo mismo la misma producción hoy aquí o en París, no es lo mismo la producción hoy aquí y hace 2 siglos aquí. Entonces, pero eso no está fuera de nuestro ámbito de investigación porque carecemos de metodología para ello. Nosotros nos centramos fundamentalmente en la música y para eso tenemos que entender todo lo que viene antes, que es la parte dramatúrgica sobre la que se construye la música. Y un ejemplo de ello, y eso la segunda parte del paquete, es los personajes arquetípicos, que es algo que estamos trabajando a fondo, que esta es una síntesis muy básica, pero suele haber 2 parejas de nobles enamorados, un monarca maduro, aunque no siempre, porque en el ejemplo que voy a poner el monarca no es maduro, un antagonista, alguien que suele ser alguien que se enfrenta al personaje principal, o bien porque le corresponde por su situación, bien porque es un traidor, y luego hay algunos personajes de otro nivel que son confidentes o comparsas. Y estos personajes están relacionados entre sí por 3 aspectos fundamentales. Uno es el parentesco, otro es el estatus social y otros son los vínculos emocionales. Y a través de esos 3 parámetros se produce una diversidad de tramas muy interesante. Este es un ejemplo muy básico de uno de los tramas. Aquí, por ejemplo, tenemos Alessandro nelle Indie, que tenemos a Alessandro, que es un rey que está conquistando India, donde hay otros 2 reyes que son Poro y Cleófide, y entre los 3 se produce una relación compleja porque Poro y Cleófide están enamorados y prometidos, pero Cleófide está intentando seducir a Alessandro para que no mate a Poro, al que ha vencido en la guerra. Poro está enfrentado a Alessandro. Y luego pues hay otros personajes que son Erisena, que está enamorada de Alessandro, Gandarte, que es un general de Poro que está enamorado de Erisena. Entonces, con este tipo de elementos, cualquier hecho que se produce en la trama provoca reacciones emocionales en cada uno de ellos. Timayene, que es un traidor. Perdonad. Entonces, este tipo de análisis es lo que vamos a intentar explicar para cada uno de los 4 libretos que hemos seleccionado y que intentaremos contaros para que entendáis realmente lo que ocurre en cada ópera. Y para hacerlo, pues una de las cosas que hemos hecho es este tipo de osatura, que es un diseño de Lorenzo Bianconi, que estamos aplicando para todas las óperas. Esto lo ha elaborado José María, y que lo que hace es explicar qué es lo que ocurre en cada una de las escenas que está a la izquierda, qué personajes interviene, qué áreas se cantan, etc. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con cada uno de los 4 libretos para que sepáis qué es lo que pasa, cómo pasa y quiénes son los personajes que intervienen en cada momento. Y ahora pasamos al siguiente paquete. Y coge la palabra. Gracias. El tercer paquete es la edición digital de 4.000 o 3.000 áreas, según lleguemos. El proceso es realmente costoso en cuanto a tiempo. Ahora tenemos copiadas unas 650 áreas, pero definitivas tenemos unas 150. Al principio pensábamos que lo que iba a llevar más tiempo era la copia de las áreas, pero nos hemos dado cuenta de que realmente lo que se lleva la gran parte del tiempo es la revisión. Es un proceso cíclico de se copia y tener los nombres de los 4 copistas, pero luego hay que revisar, volver a meter las correcciones, volver a revisar. De hecho, ahora mismo Carlota y Alberto están tanto copiando como revisando, y veis la cantidad de revisores es mayor incluso que la de copistas. Álvaro, si puedes dar. De hecho, es una cadena muy larga de trabajo que
hemos identificado 9 pasos de trabajo. Para saber en qué punto está cada una de las áreas, utilizamos un sistema de colores y de etiquetado de las personas que trabajan en cada área en la aplicación Trello, que es una aplicación web en la que guardamos toda la información. Cada vez que se copia un área, este área recibe un número identificativo dentro de nuestro catálogo, que es la forma en la que tenemos de identificar las áreas. Y además, este proceso de copia es muy peculiar porque no utilizamos los criterios editoriales habituales, o no solo los criterios habituales dentro de cualquier editorial musical, sino que muchos de estos criterios están dictados por las necesidades que tiene el ordenador para poder entender los datos que están en las partituras en formato digital. De todo este proceso y de los criterios hablaremos más en la sexta sesión en el mes de febrero. Bueno, parte del Work Package 4 es obtener también estos XML con los que luego procesamos esos datos y sacamos información. Entonces, tras este proceso de copia y revisión, el copista o los copistas, bueno, sacáis este XML, digamos. Entonces, yo lo que hago es procesarlo con Python, concretamente con la librería Music21, y veo si hay algún compás donde hay algún error de formato del XML o cualquier otro error. Entonces, si no da error, perfecto, yo sigo con mi trabajo, y si sí que lo da, pues se vuelve a notificar y es como también una última revisión informática, digamos. Se vuelve a reportar al copista y se modifica otra vez para, bueno, obtener un XML completo que luego se pueda procesar correctamente. Una vez tenemos los archivos XML definitivos, podemos proceder a extraer los datos de cada una de las áreas. Hemos identificado 10 parámetros principales de los que sacar información para cada una de estas áreas. Nuestra unidad de medida es el área. Algunos de estos parámetros son más sencillos, tienen menos complejidad y por tanto la cantidad de datos que se extraen es menor, como por ejemplo los datos acerca de la instrumentación o incluso del compás o del tempo, pero otros son realmente complejos y nos puede llevar fácilmente 6, 8, 9 meses el desarrollar un software para poder analizarlos de forma precisa. De hecho, la sesión séptima, en febrero también, Paula y yo os presentaremos el software que está desarrollando sobre todo Paula para el análisis melódico y veréis la complejidad que tiene. Y en la sesión 4, en diciembre, a mediados de mes, Álvaro y yo presentaremos resultados del análisis de tonalidad sobre un corpus de unas 1500 áreas. Una vez tenemos los datos extraídos de forma correcta, dentro de este paquete tenemos dos ramas. Por una parte, le daremos los datos de cada área al ordenador y a través de técnicas de inteligencia artificial que explicará Paula un poco más adelante, el ordenador clasificará estas áreas en clústeres y veremos si las clasificaciones que hace el ordenador en base a parámetros puramente musicales se corresponde con la clasificación que nosotros hemos determinado en base a las pasiones del texto. Por otra parte, para saber si hay otros factores que han intervenido en la conformación de las áreas tal y como están, que han determinado las elecciones de los compositores de por qué escribir un área de esta manera o de otra, estamos filtrando los datos, agrupando las áreas en base a diversos factores cuyos datos tenemos almacenados en la base de datos. Por ejemplo, hemos visto que algunos factores o algunos parámetros, el desarrollo de estos parámetros está determinado o bien por el lugar en el que la ópera se estrenó o bien por la década, todos sabemos del desarrollo del lenguaje musical, o también están determinados por las especificidades de la representación, qué orquesta tocaba, qué sistema de afinación tenía. Esto, por ejemplo, tiene mucha influencia en qué tonalidad se escogía para el aria y no tanto la pasión que transmite el texto.
Además, aparte de extraer los datos para cada área, para nosotros es muy importante encontrar maneras de visualizar estos datos para que así podamos entenderlos de una forma más clara. Además, todo este software que estamos desarrollando de análisis, no queremos que se quede dentro del proyecto y que sea algo que solo vayamos a utilizar nosotros, sino que lo estamos adaptando para que otros investigadores que trabajen con formato XML puedan utilizar nuestro software. Para eso es necesario que estandaricemos metadata y también los criterios de anotación, especialmente el análisis armónico y formal, que aún se hace de forma manual por ahora. Tenemos que hacerlo las personas. Para eso estamos colaborando con otros grupos y en especial con el Laboratorio de Musicología Digital y Cognitiva de Lausanne, en Suiza, en los que estamos trabajando en criterios y en aplicaciones conjuntas. Bueno, como ha comentado Ana, tendremos un seminario en febrero donde hablaremos más de este software que estamos desarrollando, pero esto es un pequeño snippet de los resultados que da este software. Entonces vemos que lo que hace a grandes rasgos es coger una gran cantidad de partituras y hace unos ciertos cálculos y así podemos obtener lo que veis en las columnas. Este sería únicamente un ejemplo, pero saca muchos más. Y vemos que podemos agruparlo por año, como está agrupado en este caso, pero también por compositor, por género, por scoring, ciudad, un montón de características más. Luego también otro resultado y otras aplicaciones que le estamos aplicando a los XMLs, la visualización de datos, como ha comentado Ana. En concreto, hemos desarrollado esta página web, Simplot, donde si tú cargas entre 1 y 4 partituras, pues obtienes visualizaciones del tipo como las que se ven en la imagen, que también hablaremos más a fondo en febrero, no me quiero meter a fondo. Pero bueno, pues es un resultado importante del proyecto que también ha sido publicado, que lo comentará Álvaro más adelante, pero tenemos un paper publicado al respecto. Esto en cuanto a visualización de características puramente musicales, pero tenemos otro proyecto de visualización que es puramente de los libretos. En este caso, este también ha sido publicado en el mismo congreso que el anterior, y en este caso lo que hace el programa es automáticamente cargar un libreto en XML y generar esta visualización donde bueno, puedes ver, digamos, a golpe de vista todas las partes del libreto. Se ve en 3 columnas verticales los 3 actos. Los recitativos están representados con una línea vertical que es más larga o más corta en función de la duración del recitativo. Y las arias están representadas con formas, donde luego en la leyenda puedes relacionar cuál es el personaje que está cantando ese aria. También aparecen los duetos, como es el primer caso en este ejemplo, en el acto 1. Y aparece más información como bueno, notación escenográfica, el primer verso de un aria, pero hablaremos más a fondo en la sesión dedicada a esto. Otras aplicaciones que le damos a estos XML es la inteligencia artificial. Como ha comentado Ana, intentamos buscar clústeres que agrupen, digamos, por pasión las áreas de las que disponemos. Como en la actualidad aún no tenemos la etiqueta de pasión para cada área, pues lo que hemos aplicado son técnicas de aprendizaje no supervisado. Existen 2, aprendizaje supervisado y no supervisado. Supervisado sería si supiéramos cuáles son las etiquetas de emociones. En ese caso, cuando introdujésemos al sistema un área nueva que no supiéramos cuál es su emoción, nos diría cuál es la emoción que el modelo de inteligencia artificial piensa que tiene ese área. Por el momento es no supervisado y únicamente está agrupando las áreas por similitud. Entonces hemos visto que el modelo nos está agrupando 4 clústeres de forma bastante compacta. Y podéis ver ahí arriba a la derecha la leyenda. En este caso, como no tenemos pasiones, pues son números, el número del grupo. Y en el futuro esperamos que pues, el grupo rojo sea tristeza, el grupo naranja sea alegría
y tengamos las diferentes pasiones agrupadas. En este gráfico los números que aparecen son el identificador que tienen nuestras áreas, para que se pueda ver pues, qué áreas son más parecidas entre ellas. Esto es un algoritmo que se llama K-means, pero hemos aplicado otros también, como los algoritmos jerárquicos. Las ventajas que nos dan estos algoritmos es que nos permiten ver este dendrograma en los que podemos estudiar más al detalle qué áreas se parecen más entre ellas. Como veis, si empezáis desde la izquierda abajo, el grupo verde, el área 13 y la 3 se están juntando a una altura muy, muy pequeña, y eso es porque esas dos áreas son muy similares entre ellas, mucho más que luego con la 7, con la 123. Entonces podemos ver las relaciones que se establecen entre las áreas de las que disponemos y luego estudiar el porqué. Bueno, esto es una síntesis de una visión casi a vista de pájaro del proyecto. El Work Package 5 es la interpretación de resultados y publicación. Aquí solo tenemos las publicaciones, no hemos puesto los congresos, que también hemos participado muchos, y aquí pues los dos primeros son precisamente las dos publicaciones que estaba mencionando Paula, de visualización. El tercero es el catálogo de Demofonte que elaboraron Ana, Gorka y Nicola. El cuarto es un artículo que hemos publicado Ana y yo sobre una de las óperas de Demofonte, y específicamente sobre una de las áreas más significativas de esta ópera, Mísero Pargoletto, y finalmente un artículo de José María relacionado también con el mundo de Metastasio y de la ópera seria. Y lo último, que es el Work Package 6, que en realidad se tiene que desarrollar más en la parte final del proyecto. Nuestro objetivo es diseñar un festival de ópera, no ejecutarlo, sino diseñarlo, porque creemos que ya que estamos sacando del olvido tantas áreas de tantas óperas, eso nos va a permitir pues, tener un número muy amplio de versiones, y entonces creemos que podría ser interesante como espectáculo un festival en el que a lo largo de una semana o 10 días se pudieran representar 3 o 4 óperas basadas en el mismo libreto, lo cual por un lado tiene economías de escala porque podemos hacerlo con la misma orquesta, la misma puesta en escena, el mismo vestuario y parte de los cantantes, pero por otro lado tiene la ventaja de que nos permite explorar un repertorio desconocido, identificar obras que quizás tengan interés para un público actual, y para lo que nosotros estamos investigando nos permite ver en acción dramática la solución de distintos compositores a la misma situación dramática. O sea, qué es lo que hace, por ejemplo, Johann Christian Bach con la Clemenza de Tito, que es distinto de lo que hace Mozart, o qué es lo que hace distintos compositores con Alessandro Neleinde, por ejemplo, Händel, Hasse y otros muchos. Entonces, eso creemos que puede ser. Somos conscientes de que es un poco friki, pero bueno, en el mundo de la ópera hay gente para todo, entonces estamos pensando este festival y estamos dando pasos en esa dirección. Ahí trabajamos Clara Criado y yo, de momento. Y bueno, esto es la síntesis de nuestro proyecto. Lo hemos conseguido hacer en 47 minutos 39 segundos, lo cual creo que está muy bien para servir de ejemplo para las presentaciones posteriores, y esperamos que lo hayáis seguido todo bien, que os haya interesado, que hayáis comprendido aquellos aspectos del proyecto que no corresponden a lo que hacéis, sino a lo que hacen los demás. Y tenemos tiempo para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, tanto si es del equipo como si es uno de los invitados, ahora si queréis podemos pasar a modo visual, dejar de compartir, y el que quiera intervenir enciende su cámara y interviene. Muchas gracias a todos por haber escuchado en nombre de Ana y de Paula y del equipo completo. Y a ver quién se anima. Acaba de preguntar María Llorens, o sea, mi hermano, en el chat. Ah. A ver. Paula, creo que la tienes que responder tú. Sí, totalmente. Estaba terminando de leerlo.
A ver. A ver, con respecto a lo primero, de si esta información extraída se puede aplicar a la composición de nuevas áreas, totalmente sí. 100%. Se puede generar con técnicas de deep learning, digamos, de redes neuronales. Concretamente hay unas que se llaman LSTM, que son perfectas para esa tarea, y en realidad ya se ha trabajado mucho al respecto en generación de música algorítmica. Vale, a ver, la segunda. La segunda es la posibilidad de colaborar con neurólogos. Yo soy del principio de zapatero a tus zapatos, pero estamos abiertos a cualquier colaboración si encontramos gente que le pueda interesar. Por eso intentamos hacer público nuestro trabajo, para que si alguien lo quiere experimentar, desde luego. Para poder hacer eso hace falta interpretación. He dicho la parte del festival, pero no he dicho que además del festival la transferencia a la sociedad va por otras vías. Tenemos en concreto 2 directores de orquesta en el equipo, Alberto Cubero y Javier Illán, que ambos tienen proyectos de interpretar algunas de estas áreas en concierto con... o sea, que eso va a permitir que se pueda hacer un experimento real con neurólogos. O sea, estamos muy abiertos, pero no lo vamos a hacer nosotros, porque no sabemos hacerlo. Estamos abiertos. Si conocéis a neurólogos que estén interesados, yo creo que al final va a surgir la oportunidad. ¿Alguna pregunta más? Vamos. Que sé que lo hemos hecho muy bien, pero seguro que tenéis curiosidad. Es verdad que va a haber otras sesiones específicas sobre distintos aspectos que vamos a profundizar. Como os habréis fijado, tenemos algunas de informática, tenemos muchas de dramaturgia, porque esto está pensado sobre todo para las personas del proyecto, y es verdad que sobre todo los copistas están hartos de copiar Son Regina y Sonomante o Mísero Pargoletto, pero a veces se preguntan, ¿y esto para qué? ¿Por qué estas son tan importantes? Entonces, eso lo que queremos hacer es explicar qué es lo que pasa en cada ópera, cómo están diseñadas y qué es lo que ocurre específicamente en las áreas principales, para que el equipo, el resto, sepa en qué consiste, pero también para tener una interacción, porque cada uno de los miembros del equipo conoce mucho mejor que yo, desde luego, y que los demás, su área de trabajo. Y entonces esto tiene un poco objetivo de ese intercambio de conocimiento entre todos. Ajá. ¿Hay alguna otra cosa con la que te pueda ayudar? Esta es Siri que se ha colado en la sesión. Bueno, dice Carmen que ha estado todo muy claro. Javier pregunta. Paula. ¿Qué previsiones hay en lo gráfico? Si hay animaciones, son divulgativos o pensados para especialistas. En lo gráfico, entiendo, Javier, que te refieres a las visualizaciones que hemos publicado. Nuestra intención es que sean divulgativas, para que, bueno, con una breve descripción todo el mundo pueda acceder a, bueno, un mayor conocimiento y entender mejor las partituras, o en el caso de las visualizaciones de los libretos, los libretos. Pero bueno, o sea, en cuanto a previsiones, ahora mismo estamos trabajando más con la parte de software, y se puede entender realmente visualización como los resultados que obtenemos en Excel, y además en este software que estamos desarrollando también generamos visualizaciones para resumir los Excels. Siempre en ciencia de datos es muy recomendable acompañar los resultados de visualizaciones para que se entiendan mejor, por lo que vamos a seguir generando visualizaciones en todos los resultados que tengamos. Y Javier pregunta por lo de las esferas, que recuerdo que estuvimos hablando de eso. Justo esta mañana hemos terminado de programar las esferas, cada una en su sitio. Ya lo tenemos todo puesto con colores.
La animación es bastante más compleja y no nos hemos metido y no sé si Paula se podrá o querrá meter en algún momento. Por ahora eso de las esferas siguen estando en 2 dimensiones. Quizás añadamos alguna línea que dé la sensación de 3D para ver las relaciones, pero hemos estado perfeccionando eso, que esa prueba que hice yo en Excel hace unos meses ya está programada con Python para que esas esferas salgan de cualquier área o de cualquier agrupación de áreas, eso ya está programado. Así que, y el resto de datos, como dice Paula, lo estamos visualizando con diferentes tipos de gráficos habituales y en función de los datos que vayamos obteniendo, el tipo de gráficos y la cantidad de datos, iremos viendo qué tipo de visualización es más adecuada, pero siempre, como dice Paula, podemos tener hojas de Excel con números, números y números y lo entendemos mucho más fácil y mucho más rápido simplemente viendo gráficos. En cualquier caso, las gráficas las usamos para todo, para nosotros comprender los fenómenos, para presentarlos en congresos especializados y para divulgación. Por ejemplo, las de la estructura de los libretos de Paula las he utilizado yo en congresos. Cuando hablo de una ópera y quiero hablar de un área, presento eso y digo, el área que estoy hablando ocurre aquí y ocurre por esto. Entonces, nuestro interés, los gráficos son multifuncionales. Any other questions? Tenemos 3 minutos hasta que acabe el tiempo, pero si podemos extendernos 5 o 10 minutos, el que quiera. Ah, gracias, Andrea. Sí, y nuestro congreso previsto para la primavera pasada lo tenemos en stand-by porque dada la situación, nosotros queremos hacer un congreso presencial. Es verdad que ahora se están haciendo muchos congresos virtuales y nosotros mismos hemos participado. Dentro de la semana que viene, el fin de semana, dentro de 10 días, tenemos una ponencia, 2 ponencias, una Ana y otra Ana y yo, en el Congreso de la Sociedad Americana de Musicología, pero no hay nada como un congreso presencial. Entonces esperamos a que esto se tranquilice para recuperar nuestro propio congreso Paroli de Metastasio. Bueno, creo que ya nos hemos cansado. Bueno, pues de nuevo daros a todos las gracias, en especial a Ana y a Paula por la presentación, al resto del equipo que han trabajado para que podamos hacer esto, porque nosotros somos la cara visible de un equipo muy amplio, y a los que habéis venido a escuchar, pues encantados de que hayáis estado atendiendo nuestra presentación y que conozcáis lo que estamos haciendo. Y no sé si alguien quiere decir algo más, y si no, os esperamos la próxima sesión, que recordarme la fecha. Es el 12 de noviembre. 12 de noviembre, y hablaremos de las pasiones del alma. Si alguien quiere aprovechar para ir leyendo, es complejo, pero es interesante. Y ahí estaremos José María y yo intentando explicaros cómo pensaba Descartes que funcionaba nuestra alma y nuestras emociones. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. A todos. Bueno, muchas gracias. Un Gracias. abrazo a todos. Muchas gracias. Abrazo. Enhorabuena. Ahí, estáis grabando. Parar la Voy grabación. a parar. Sí, sí.